Muy buenas tardes. Les agradecemos mucho de parte de Guillermo Moscoso, equipo que trabajamos con Guillermo Moscoso, Carolina Lara, acá presente curadora, hoy día moderadora de esta conversación. Martín Rivas también es parte de nuestro equipo que está colaborándonos en mediación. Está Ciénaga, acá presente en el registro. No estuvieron hoy Gonzalo Medina, que es encargado de mediación. Bueno, es la bienvenida, agradecerles que estén acá presentes, especialmente, bueno, las invitadas especiales, que la idea hoy es juntarnos a conversar, dar a conocer relatos, experiencias de vida, la memoria local, desde la lucha, desde el activismo sobre el VIH-Sida. Esto es una actividad de mediación, una actividad que hemos planteado en el contexto de la exposición de Guillermo Moscoso, las pandemias y sus metáforas, o la pandemia y sus metáforas, que es una exposición que nació en el contexto del confinamiento de la pandemia el 2020, ha sido un largo proceso de investigación de parte de Guillermo. Está acá en la sala 3, si es que no la han visto, es obligación verla. Es un trabajo de investigación bueno que nació desde la experiencia propia, la autobiografía, pero también, como siempre ha sido el trabajo de Guillermo Moscoso, que ya tiene más de 20 años de trayectoria desde mitad de los 90, fines de los 90, siempre ha sido una reflexión sobre los contextos sociales, políticos, históricos en que nos movemos, una reflexión crítica sobre el poder, sobre la dominación de los cuerpos, la investigación sobre las pandemias y las pandemias, o sea, la pandemia lo llevó a investigar sobre las pandemias que nos han afectado históricamente, comenzando 300 años atrás con la viruela, que afectó tremendamente a Gualmapo, al pueblo mapuche, y descubriendo cómo en el fondo las políticas de control social son un aprovechamiento, o sea, las políticas sanitarias son un aprovechamiento para el control social y la dominación de los cuerpos, donde finalmente quienes se ven más afectados, nos vemos más afectados, son sectores marginales, vulnerados, precarizados, las clases trabajadoras, obreras. Históricamente ha sido siempre así. Y como les decía, la pandemia más antigua que está en la exposición es la viruela, que afectó tremendamente al pueblo mapuche en su momento, una performance que se sitúa a la orilla del río Biobío, y que claramente dentro de la investigación de Guillermo veíamos que fue una herramienta de colonización, de exterminio, de dominación del pueblo mapuche, o sea, inmediatamente el aprovechamiento siempre desde el poder. Parte importante del trabajo de Guillermo, de hecho sus inicios están marcados por el activismo sobre el VIH-Sida. Nosotros hemos querido hoy día, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el Día Mundial del SIDA, que también se le llama, hemos querido juntarnos especialmente para relevar estos relatos, estas experiencias, estas memorias personales, colectivas, sociales, que no están archivadas, que no están visibilizadas, que están todavía desde las memorias personales. El trabajo de Guillermo se ha levantado fuertemente también desde ahí. Sus primeras performances estuvieron marcadas por el activismo sobre el VIH-Sida, ingresando en Positivamente Positivo, 96-97, cuando hacía falta efectivamente trabajar fuertemente sobre la visibilización, porque los grupos más vulnerados estaban muriendo simplemente. Y bueno, sabemos que es una enfermedad que aún es una pandemia, está presente en la exposición a través de una instalación. Es una pandemia que todavía afecta a similares grupos, que no solamente desde las disidencias. Ya nos juntamos desde acá porque, bueno, desde donde trabaja también Guillermo, y porque son de las comunidades más afectadas, pero también las mujeres empobrecidas, las clases trabajadoras, mapuches, también todos son sectores que históricamente también han sido afectados por el VIH-Sida y continúa siendo así. Dentro de esta historia, bueno, nos acompañan Rodrigo Llanos, que es miembro de Positivamente Positivos Concepción, Pamela Contreras, presidenta de Traves Concepción, Winston Jacaman, activista LGBTIQ+, Jennifer La Gitana, que es activista, también desde la visibilidad trans y disidente. Así que muchas gracias por la presencia de ustedes hoy. La idea es una conversación relajada también, por eso
queremos así instalarnos desde lo circular, desde vernos, que no haya jerarquías acá. Invitadas principalmente porque tienen relatos que son muy significativos dentro de toda esta historia. Y así que de ahí abierta obviamente la posibilidad de conversar, preguntar, criticar, patalear, lo que gusten. Es una instancia para que conversemos abiertamente. Todo esto está siendo grabado porque hay registros de todas las instancias de exposición. De ahí se va a ir generando material audiovisual, también fotográfico. Y bueno, comenzaríamos con Rodrigo Llanos, que parte ya de una historia que está relacionada positivamente positivo. No, perdón, parte Guillermo. Parte la estrella, la estrella. Importante, sí, antes de hablar de esta historia de Guillermo, que parte desde... Guillermo en sí solo tiene una memoria increíble de las historias de las disidencias que con Martín la vivimos. Nos tocó en un encuentro de artistas que hubo hacer una deriva por la ciudad y estaba Martín participando también ahí y nos llevó a todos los lugares que fueron históricos en cuanto a la bohemia, desde el tema de la prostitución también, las boates, no sé, todo el circuito del deseo travesti, trans, disidente desde los 90 en adelante. Pero hay un hito que yo considero importante, que no sé que yo creo que es importante mencionar, que antes de la historia del Guillermo, que yo creo que parte cronológicamente desde Rodrigo y Guillermo, con Positivamente Positivo, es la presencia del CEPS acá a nivel local, el Centro de Estudio y Prevención y Educación Social del SIDA, que creo que a fines de los 80, principios de los 90, lo fundaron acá, bueno, Cristian Rodríguez, que vive en Francia desde el 96, Miguel Parra, también que es un artista que desde las disidencias hizo una obra muy importante en Concepción a principios de los 90, bueno, bien desde el 96 en París, y el CEPS fue una ONG, un hito súper importante en esos momentos. O sea, el SIDA es visible en Chile desde los años 80, no me sé de memoria los años, pero ya pronto se dio el primer caso, bueno, acá se va a relatar seguramente, pronto se dio el primer caso en Concepción. Y el CEPS fue la ONG que se hizo cargo de todos estos grupos que estaban muriendo porque no había políticas, no había tratamiento, no había absolutamente nada. Entonces simplemente condenadas a morir todos los grupos que en esos tiempos eran afectados y, como les decía al principio, siguen siendo los mismos grupos. Bueno, un poco larga tal vez la introducción, pero necesaria creo, así que Guillermo, te paso el micrófono. Gracias. Bienvenidos todos. Es un gran agrado que estén todos acá acompañándonos. Es un gran agrado de que estén todos acá, en especial a todos aquellos que han hecho posible que esta actividad se haga. La Oficina de la Diversidad de la Ilustre Municipalidad de Concepción, a través de Laura, todo el apoyo acá a los panelistas, compañeros presentes, que vamos a compartir ciertos momentos de nuestras vidas, nuestros relatos, y bueno, y la institución, la Pinacoteca, que nos ha facilitado el espacio para desarrollar nuestro proyecto artístico y nuestras actividades de mediación. En este gran escenario que tenemos de fondo, donde relata el colonialismo en nuestra Latinoamérica. Bueno, yo cuando comienzo, antes de militar en Positivamente Positivo de Concepción, organización de personas viviendo con VIH-Sida, familiares y amigos, yo deambulé por diversos lugares, diversos grupos, tratando de encontrar un lugar también que me fuese también más allá de, que también fuese afectivo también en torno a las carencias que estaba viviendo y que estaban viviendo también mis amigos, amigas que comenzaron a fallecer a causa de la epidemia del SIDA. En tiempos en que no habían tratamientos antirretrovirales, había una tómbola de la suerte, quien adquiría, quien
quién recibía esos tratamientos. Recuerdo que a finales de los 90, a comienzos del 2000, para un universo de 80 personas en el programa SIDA del Hospital Regional, en un universo de 80 personas que necesitaban tomar tratamiento antirretroviral, solamente habían 21 tratamientos, de los cuales 10 eran monoterapia y el resto eran biterapia, o sea, no era óptimo, ¿ya? Y la asignación era totalmente discriminatoria porque comenzaba mujer heterosexual, felizmente casada, embarazada, para ingresar al protocolo ACTG 076. Y bueno, y al final de la lista quedábamos nosotros, las diversidades, los hombres homosexuales, y al final de la lista quedaban nuestras compañeras trans, travestis, mujeres y hombres ejerciendo comercio sexual, quedaban en la lista, o sea, con una condena a muerte. No había acceso al tratamiento. Así que de ahí comienza también nuestra lucha, la lucha de muchos compañeros que ya no están, en exigir al Estado, en exigir a las entidades cobertura universal de tratamiento óptimo para todos quienes lo requeríamos. Y bueno, y en este ir y venir, en la búsqueda de un lugar donde estar, igual recorrí muchas organizaciones y en su gran mayoría eran organizaciones asistenciales. Si bien es cierto, el asistencialismo es súper necesario en apoyo a las personas que están aquejadas de alguna situación, en este caso VIH-Sida, no era el lugar que realmente me acomodaba porque yo quería accionar, quería activar, entregar mi experiencia o mi proceso en pos del servicio también de mis pares y de mi comunidad. Y en aquellas organizaciones no se me permitía porque te veían como el paciente que espera paciente ahí, espera nomás, paciente. Y yo no soy un paciente, yo soy un impaciente, paciente impaciente, participativo. Yo no soy paciente, soy usuario de un sistema de salud, bien para mal, funcione o no funcione, pero soy un usuario, pero no paciente. Soy muy impaciente. Así que y en ese ir y venir me encuentro en una situación de discriminación. En un pasillo del hospital no nos querían sacar sangre para análisis, y me pillo con un par de personajes que se van y dicen, esto hay que tomárselo, y entran al laboratorio y yo sigo, vamos. Mi grande amigo Camilo, que en paz descansa, y Daniel. Y ellos me invitan a ser parte de Positivamente Positivo, y fue el lugar en que encontré el apego, el apoyo desde mis propios pares, ¿ya? Y empezar a construir saberes desde ese lugar. Y empezar, más allá de pensar y de buscar de cómo gestionar la ayuda más inmediata para nuestros compañeros que lo estaban pasando mucho más mal, que estaban en situación muy de precariedad, más allá de gestionar la canasta alimenticia, que la ropa, que todos esos beneficios que uno puede buscar a través de entidades gubernamentales, la ficha CAS, la antigua ficha CAS. En fin, empezamos a proponernos que teníamos que empoderarnos para poder dar respuesta, y también dar respuesta a la epidemia del SIDA desde el local, desde los propios afectados. Y no solo de los propios afectados en sí, sino también de su entorno más inmediato, que son sus amigos y sus familiares también. Así que ahí comienza toda esta historia. Sin embargo, Positivamente Positivo ya venía de muchos años atrás. Positivamente Positivos, como se le conocía, post se le decía, comenzó a mediados del 94-95. Jaime Garrido, la Jamie Memex, que en paz descansa, él comenzó con la organización. Tuvo esa necesidad de buscar ayuda, de encontrarse con otros pares que estaban viviendo con VIH-Sida, totalmente invisibilizado a mediados de los 90, y se formó al alero del EPES, Educación Popular en Salud, que es una ONG o una organización que viene de luterana, creo, ¿cierto? Luterana hacia abajo, ¿ya?
Así que ahí comenzó a funcionar positivamente positivo. Sin embargo, igual fui en más de alguna oportunidad, pero también las personas encargadas de EPES tenían ese rollo del asistencialismo, que a las personas viviendo con VIH que aparecían en esta organización no las dejaban activarse, accionar, meter en la calle, ser partícipes de proyectos, ser partícipes de su propia gestión también educativa para aprender. Así que empezaron esos roces ahí, hasta que a finales de los 90 y comienzo del 2000 ya la organización ya había crecido y se separó de EPES. EPES sacó el patrocinio a positivamente positivo y por diferencias internas también del propio de los grupos, diferencias de cómo hacer las cosas, visiones políticas, en fin, un montón de cosas, se separa. Se van unos para Talcahuano y unos se quedan en Conce. Yo me quedé en Conce, me quedé acá en Conce con todos mis compañeros y seguimos un trabajo de activismo, y fue el lugar también donde yo pude aportar desde mi experiencia como artista visual también en formación, en el ir haciendo sin parar. Yo la disciplina de la performance la aprendí en el camino, a través de la experiencia de ir haciendo, porque no me la enseñó nadie, fue intuición, y empecé con mis propuestas artísticas, intervenciones, a aportar desde ese lugar en positivamente positivo, como un arma de visibilidad para visibilizar todas las problemáticas que estábamos viviendo a nivel local y también a nivel personal, que tenían que ver con la urgencia de mejorar la calidad de vida a través del acceso universal de la cobertura de tratamiento antirretroviral, y también demandar al Estado que también hubiese una ley de SIDA, una ley que fuese en pos de ayuda a todas las personas, a todos los ciudadanos chilenos, no solo a las personas afectadas por la epidemia. Así que comencé a utilizar esas estrategias de intervenciones, de performance, de instalación, de la poesía, del grabado, para ir a los Candlelight, a los 1 de diciembre, con actividades artísticas. Y bueno, y con el tiempo también fuimos parte de Vivo Positivo, la coordinadora nacional de organizaciones de personas viviendo con VIH-Sida, familiares y amigos a nivel nacional. Accedimos a varias instancias de capacitaciones, lo cual fue beneficioso para todos los grupos que conformábamos esa red, porque también lo único que podía salvar en aquel momento era la información. La información te da poder y te da empoderamiento. Así que a través de eso comenzamos a trabajar de manera quizás más ordenada, en formato proyecto, un poco más técnico, y en el camino iban y venían, se sumaban amigos, y en ese ir y venir también se suma Rodrigo, un gran amigo que conocí aquí cuando yo pasé como una centella, pasé por la universidad y yo por la escuela de arte, pasé, y lo único que arrastro es una deuda, una deuda. Así que puedo decir que mi formación es prácticamente casi autodidacta, ¿ya? Y así que comenzamos a trabajar desde ese momento, retomando, bueno, desde lo artístico, apoyando la causa, haciendo intervenciones, demandando al poder, a espacios simbólicos de la ciudad, instalando mi trabajo y relacionándolo siempre con mi trabajo voluntario en la organización, en Positivamente Positivo. Positivamente Positivo logró su personalidad jurídica el 2001, recién el 2001, y como organización se diluyó ya en el tiempo a finales del 2010, después del terremoto de aquel año. Pero hicimos un gran trabajo educativo, comunitario, que Rodrigo lo más probable va a ahondar en ese ámbito,
Y bueno, y fue una gran experiencia. Siento un deber hacia mis compañeros, compañeras que ya no están, que han fallecido, un deber en torno a su memoria y a la memoria también de muchos otros que tampoco conozco, pero que también trato de visibilizar a través de mi trabajo y de mi activismo artístico. Trato de conservar esa memoria, ya sea en los relatos, en mi obra, en toda la papelería que voy juntando a través del tiempo, tratando de conservar para que no se olvide, porque igual en la actualidad, ¿qué pasa con el tema SIDA? ¿Qué pasa con las políticas gubernamentales, con las entidades gubernamentales que tienen que dar respuesta a esto? Siempre va a ser insuficiente, siempre ha sido insuficiente, no va a ser suficiente, pero yo, en lo personal yo no veo acciones, yo no veo campañas de prevención de SIDA que sean públicas a nivel nacional. No las hay, y si las hay son pésimas, no son los mejores enfoques, no respetan la ley de SIDA, no están los componentes de la sociedad civil y de las organizaciones que trabajan el tema del VIH, no están presentes en esas campañas. O sea, el dinero, votan el dinero, siguen votando el dinero en vez de quizás hacerlo distinto, convidar a la sociedad civil que está organizada como era antes. Se logró en algún momento eso a través de pequeñas instancias de proyectos, de postulaciones para desarrollar iniciativas educativas en diversas comunidades. Recorrimos mucho, pero también pensando que chuta, le estamos haciendo la pega al gobierno, le estamos nuevamente haciendo la pega al gobierno y más encima con trabajo precario, donde no habían sueldo, no había nada, estaba, ¿ya? Así que también existe eso del extractivismo, de venir, de usurpar, de aprovecharse de tu energía y de tu necesidad, ¿ya? Así que, y bueno, y aquí estamos. Han pasado los años, han pasado más de 20 años desde que comencé en esto, en lo que tiene que ver con el activismo político a través del arte. Y claramente tenía que incluir el VIH-Sida en la exposición que desarrollé, que investigué sobre muchas otras pandemias. Una pandemia que sigue estando invisibilizada y que lamentablemente los medios de comunicación lo toman como la noticia guay, que hay que cubrir muchas veces con el morbo y con un lenguaje inapropiado, totalmente estigmatizante todavía. Siguen tratando a las personas viviendo con VIH como los portadores, los infectados, ¿ya? Cosa que no es así. Las personas que viven con VIH no son portadores de nada, no llevan un arma, no llevan una mochila, no llevan una carga, no llevan un peso. Viven con un virus que los ha vulnerabilizado, que nos ha vulnerabilizado, pero no somos una bomba bacteriológica ni infecciosa, ¿cachai? Así que todavía siguen ese cuento del lenguaje. Y para qué decir, la discriminación que se vive dentro de la propia comunidad diversa de la diversidad sexual en torno a las personas que viven con VIH-Sida. Para qué decir la discriminación que viven las mujeres lesbianas dentro también de esta comunidad hetero-cis, gay, ¿ya? Así que están todas esas contradicciones que siguen existiendo y no han desaparecido. Así que la invitación es a reflexionar sobre nuestra historia, la historia de todos los demás. Así que muchas gracias, Guillermo. Rodrigo, te dejo el micrófono. Bueno, hola a todos y todas. Representando un poco con el lenguaje de la disidencia, yo creo que ha sido una gran lucha por el reconocimiento de poder transformar nuestra forma de presentarnos también, y creo que
Yo creo que también hay que ver algunas cosas que han cambiado en todos estos casi 40 años de pandemia del VIH-Sida. Y una cosa interesante que tiene que ver con nosotros, con nosotros, es la idea de que nuestra historia individual está cruzada por esta historia estructural, social, y que tiene que ver con las disidencias. Y particularmente porque el VIH-Sida estigmatizó a una población particular que tenía que ver con... y se relacionó con la homosexualidad y con las prácticas homoeróticas. También estigmatizó a poblaciones nombrándolas como grupos de riesgo y eso es, digamos, eso marcó durante muchos años y todavía desgraciadamente aún sigue marcando nuestra historia del VIH. Y particularmente quería relatar un poco también cómo yo llegué a esto y quizás como un hombre gay, uno se construye su identidad marcada por el VIH-Sida. Yo ya tengo casi 50 años y el primer caso de VIH-Sida en Chile fue por el año 1984. Yo en ese tiempo tenía como 11 años, si no las matemáticas no me fallan. Y claro, uno empieza a dar cuenta de que tu historia empieza a ser marcada, supongamos que tus emociones, tu afectividad va a ser marcada porque quizás en algún momento te vas a ver enfrentado al VIH o hasta hacer en ese momento estar contagiado, porque aquí hay una cuestión del lenguaje tremendo, o sea, la idea del contagio, de los grupos de riesgo, nuevamente lo digo, era tremendo. Entonces, imagínense niños y niñas en esas décadas, viendo Informe Especial, que yo me imagino que ustedes no lo deben saber, pero era un programa de televisión, de televisión nacional que daba los jueves en la noche y aparecían unos relatos y unas imágenes de cuerpos famélicos, de toda esta iconografía tremenda del VIH y que Guillermo ha podido plasmar en todo su trabajo, que tiene que ver con esa forma, con esa iconografía de la muerte, porque finalmente el VIH-Sida estaba ligado a la muerte. Entonces yo en ese momento y después de mi adolescencia y después llegando a la universidad, como dice Guillermo, nos encontramos por allá por el año 1995. Compartimos muchas cosas, nuestra amistad, nuestra visión de mundo, y llega el año 2000 y por ahí por los 2000, 2004 me integro a Positivamente Positivo como una forma de poder hacer algo y poder incentivar y reactivar esta lucha más local y comunitaria aquí en la 8ª región y particularmente en la región en Concepción. Aquí hay una cuestión que tiene que ver con los tiempos históricos. Entonces, el año 1997 se funda Vivo Positivo a partir de una intervención que hizo en tribunales. Aquí, Positivamente Positivo ya estaba trabajando, pero a nivel nacional se empiezan a organizar se empiezan a articular distintas organizaciones y eso viene a impulsar la ley de SIDA, la ley 19.779, que consagra la protección y las garantías que el Estado debe realizar en torno al VIH-Sida y a las infecciones de transmisión sexual. Eso es un hito importante en Chile y se logró por la presión de las organizaciones sociales, organizaciones de personas viviendo con VIH-Sida. Esto tampoco escapa también a presiones internacionales y a políticas globales.
No podemos olvidar tampoco que en Chile durante el 2003 y el 2009 más o menos, en Chile hubo una política internacional que Chile pudo instalar, que tenía que ver con el Fondo Global. El Fondo Global era un fondo para poder fortalecer la respuesta frente al VIH-Sida, y esto incentivó a que el Estado pudiese garantizar los tratamientos antirretrovirales, que recién los tratamientos antirretrovirales se pudieron estar disponibles en el sistema chileno el año 2003. Imagínate cuando casi 2 décadas pasaron sin tratamientos. Y como decía Guillermo, constituyéndose estas listas de la muerte para poder tener y acceder a estos tratamientos. Luego de este fondo global que duró un par de años, estas cosas, todas las políticas de VIH-Sida se diluyeron, y eso fue un gran problema, y que creo que ahora lo estamos viviendo, porque la periodicidad de las campañas siempre nunca estuvieron exentas de polémica. Ustedes deben saber que ahora la Iglesia Católica está totalmente desprestigiada por todos los casos de abuso y pedofilia, pero en los años 90 la Iglesia Católica tenía un rol preponderante en las políticas públicas de educación y de salud. Por lo tanto, ellos se opusieron a las campañas de prevención en VIH-Sida, al uso del preservativo, a atacar las campañas que eran bastante, digamos, inocuas. Si nosotros que somos más viejitos ya, nos podemos acordar de esas campañas durante los 90 y los 2000 que no decían casi nada, no eran directas. Entonces, eso es otro gran problema, el tema de las campañas. Nosotros como Positivamente Positivos Concepción trabajamos acá en Concepción en una mesa que se comenzó a activar por ahí por los años 2005, 2006, donde se llamaba Mesa Regional Intersectorial con trabajo en VIH-Sida, y ahí pudimos trabajar en temas de prevención con comunidades, en las campañas nacionales, en fechas emblemáticas, el Candlelight, el 19 de mayo, que se rememora a las personas fallecidas por el VIH-Sida, el Día Mundial del SIDA, y en eso pudimos trabajar distintas organizaciones sociales, centros de salud, ONGs, y yo creo que eso se perdió bastante después del 2010. Yo creo que eso quizás después con el gobierno, el primer gobierno de Piñera, eso se perdió, y luego no se pudo restablecer en el gobierno de la nueva mayoría. Bueno, y ahora no sé cómo están las cosas, pero finalmente creo que hasta ahí, creo que por lo menos en Concepción, el gobierno de Piñera y el terremoto del 2010 viene a marcar un desfase o digamos, una pérdida de ese trabajo interesante que habíamos venido trabajando un par de años con la compañera Traves Chile, Traves Concepción, con ONGs como CEPAS, con Positivamente Positivos Talcahuano. Bueno, había una serie de AMISEX de Coronel, habían una cantidad de organizaciones que estaban trabajando en esto, no siempre sin conflictos, porque una de las demandas que nosotros hacíamos en esos momentos, particularmente con las campañas, era que nosotros valorábamos el trabajo cara a cara. Porque una de las cuestiones importantes, una de las cosas que decíamos que era una pérdida de dinero eran esas campañas millonarias de publicidad en la televisión que no contenían nada, y nosotros trabajamos con nuestros pares, trabajamos con comunidades, en los colegios, en las universidades, con programas innovadores. De hecho, nosotros trabajamos acá con poblaciones de los programas Proempleo, con hombres, con mujeres desempleadas, tratando de poder articular esto, lo que hoy se llama comúnmente interseccionalidad. O sea, digamos, toda la línea de la pobreza, de la discriminación de género, racial, estaba presente de manera, digamos, emergente en esos años. Entonces, digamos,
todo ese trabajo que se pudo realizar se comienza a diluir. Y que creo que es muy importante, por eso estoy muy agradecido a este espacio porque de reconstrucción de esta memoria, porque se tienen que visibilizar muchos aprendizajes, como dicen la gente de la gestión, muchos aprendizajes, muchas experiencias desde distintas subjetividades y de un reconocimiento que no ha sido, digamos, totalmente valorado. Por eso agradezco este espacio y no sé qué más decir, tengo hartas ideas, pero la idea es que podamos poder conversar un poco más retroalimentándonos. Súper, muchas gracias, Rodrigo. Muy particular, bueno, como primer momento se puede decir de activismo, la importancia de los afectos, los lazos comunes, del trabajo en comunidad para autoformarse también. Creo que es una enseñanza súper importante que nos queda ahí para ir reflexionándolo, bueno, entre otras ideas que han ido surgiendo en las presentaciones de ambos. Invito ahora a Pamela a que nos cuente lo que nos tenga que contar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Contreras. Bueno, represento a Través Concepción, una de las organizaciones más antiguas de mujeres trans, pero que en el tiempo ha ido todo cambiando. Ha sido grato este encuentro. O sea, yo no esperaba recordar tanta historia porque igual tengo como memoria a corto plazo. O sea, tengo como lapsos que recuerdo cosas, pero con lo que han ido conversando del CEPS, que yo me acuerdo que estaba ahí en Freire, pasado Lincollán, puede ser, por ahí, sí, en un segundo piso, que fue lo primero que yo conocí como una organización que tenía trabajo hacia sus pares, porque yo era, en ese momento era gay, pero yo pensaba que era única, ¿entiendes? Yo creo que es el comienzo de cada una. Y ahí una empieza también a comprender otras cosas, que aparte de ser persona, vienen otras problemáticas, como el VIH, como eran las enfermedades de transmisión sexual, ¿cachai? Porque nadie nace sabiendo. Ahora todo lo encuentras en internet. De ahí, no sé, yo empecé a trabajar en comercio sexual, en locales, en Coronel. Ahí conocimos a CEPAS. Hicimos también un trabajo audiovisual con ellos, de prevención del año. Ay, no me pregunten el año porque soy media mala para eso. Después nos venimos para Concepción. No, de ahí empezamos a trabajar con Asocida, con las mujeres organizadas del carbón, con Ángela Lina, una organización nacional de mujeres trabajadoras sexuales, con Amisex. Y era un trabajo tan lindo porque o sea, lo poco y nada de plata que podíamos sacarle al gobierno, que era para las campañas, se invertía todo ahí y era, como decía acá el compañero, que era cara a cara. Era una cosa de no era estar sentado en tu oficina y mandar informes o salir a la calle a entregar un tríptico, ¿no? Se hacían las campañas con la Seremisalud. Y bueno, le hacíamos ellos decían, que estamos trabajando con ustedes para el padre. Bueno, ellos tenían un sueldo, le pagaban. Nosotras no. ¿Cachai? Pero era bonito eso porque nadie decía, yo voy a brillar más que ustedes, porque era un trabajo horizontal, no era vertical. Entonces, y tú también te vas dando cuenta del tema aquí con los chicos que eran de Asocida Concepción, que las problemáticas las vivimos todos, no es exclusivo de algunas personas, ¿cachai?
Entonces se va tomando conciencia y también las compañeras, en el caso mío, las compañeras también pudieron tener ese acceso a la información de que sí habían medicamentos y que ellas no se iban a morir porque nadie les podía dar nada o no las podía atender, que igual tenían derechos. ¿Hasta ahí? Ahora quizá el acceso a los tratamientos es mucho más fácil que hace un montón de años, y quizás las compañeras se pueden tomar una pastilla y antes se tomaban, no sé, unas inmensas que no iban ni siquiera a buscar sus tratamientos por lo mismo, porque era tragarse pastilla, más pastilla, más pastilla y unos toscones. Entonces, eso se agradece por una parte, pero quizás lo que está al debe desde el gobierno es que vuelvan esas campañas que eran cara a cara, de que no todo fuera Concepción, porque nosotros hacíamos cierre de campaña en distintas partes. Íbamos a las comunas, recorríamos la región del Biobío llevando la información a, no sé, pues a San Rosendo, yo me acuerdo que fue una vez. Entonces, falta eso, porque campañas no hay. Y si las hay, las tiran por internet y nadie las pesca. ¿Cachai? Y lo que aparece en la tele en horarios que quizás nadie ve, y 2 días, y esa era toda la campaña publicitaria. Entonces, falta ahí de nuevo retomar quizás la antigua forma de llevar a cabo el trabajo de prevención. Yo creo que eso falta retomar, volver a esa junta, a sacar de la nada trabajo, po. Si era de la nada, po, con 3 chauchas. ¿Cachai? Y eso, no sé. Besos, cuídense. Ya, bueno, esto lo puedo ir ocupando yo y el otro entre las invitadas y quienes quieran hablar. Hoy que es súper importante lo que dijiste respecto a los nexos entre los pares, y recordé a propósito esos principios de los años 90, el Encuentro Nacional de Homosexuales y Lesbianas que se hizo en Coronel, que fue tremendo. Llegaron ahí del móvil de Santiago, llegó, pero las diversidades ahí presentes cuando todavía no se llamaban diversidades. Estaban las yeguas del Apocalipsis ahí presentes también, y ese es un hito súper importante también dentro de esta historia. Fue el primerísimo encuentro en realidad que hubo en todo sentido. Estaban ya reuniéndose y colaborando y fortaleciéndose colectivamente. Winston, el micrófono es tuyo. Hola a todos. Bueno, yo soy Winston. Yo soy originario de Valparaíso y me vine para acá en el 2010. Pero quiero contar mi historia desde que estaba en Valparaíso. La primera vez que fui a un hospital a hacerme el examen del VIH, el test de ELISA, fue después de haber terminado con mi primera pareja, en el año 2003. ¿Y qué es importante de ese momento? Que cuando me hicieron la consejería, me fui con una asistente social y lo primero que me dice, tú te vas a morir. Así. Y yo dije, pero si no tengo ningún resultado, nada, pero me dijeron eso, que yo me iba a morir por el hecho de haberme hecho el test de ELISA y haber dicho que era gay, obviamente. Fue un momento un poquito tenso y lo recuerdo también así como algo complicado porque no esperas que te digan personas que están relacionadas al VIH esas palabras. Por último, te comprendo, no estés asustado, falta tener el resultado y infórmate. Yo creo que de ahí partió todo, el hecho de empezar a informarme. Empecé a ver de que necesitaba tener más conocimiento de la salud sexual y la sexualidad propiamente tal.
Luego me vine para acá, después de terremotos 2009-2010, y conocí a gente maravillosa en una de las marchas y formamos Euforia de Género, que era una coordinadora de distintas organizaciones que habían aquí en Concepción, y junto con Laura, la Paulina, bueno, estaba Rafael, Carol, había muchas personas, empezamos a activar el tema de visibilizar la diversidad sexual. Dentro de estos temas también empezamos a ver de que había, bueno, en ese tiempo ya no estaban ustedes. Entonces agarramos toda esta historia, todo este vacío con respecto al VIH y empezamos a educar a las personas, a los estudiantes, a las estudiantes, a les estudiantes en temas de diversidades sexuales y además empezar a visibilizar de que la diversidad en general eran personas que vivían con VIH, eran personas que que eran los focos, como decías tú, los grupos de riesgo, que ahora me hace sentido que es súper violento, súper, hiper violento como te trataban en ese momento. Bueno, y hasta ahora yo creo que se sigue ocupando ese término. Y bueno, dentro de esto empezamos a participar en la mesa intersectorial de VIH, que estaba junto con Lorena Bastías del Servicio de Salud. Y en ese momento empezamos a hacer talleres en universidades, en servicios de salud, en servicios de gobierno sobre la temática de VIH y además estar dentro de los monitores pares contra VIH que se hacían en todas las universidades. Eso por lo menos me tocó a mí participar durante 2013, 14, como desde 2014 hasta 2018-19, que allí quiero hablar de este otro quiebre que tuvimos. Para ustedes fue el terremoto, para nosotros fue el COVID, nuestro pare. ¿Por qué? Porque estábamos así, subiendo súper bien con el tema de educación, con el tema de diversidades, el tema de VIH. Empezábamos a tener más comunicación con respecto al gobierno y las organizaciones sociales, pero el COVID lo tiró todo hacia abajo. Pasamos a segundo plano, tercero, cuarto, quinto, décimo. Las diversidades, el tema de VIH se paró completamente. Las mismas campañas, no sé si se recuerdan de alguna campaña estos años. Yo por lo menos no he visto ninguna y la campaña que me acuerdo era de una que se sacó para el segundo gobierno de Piñera con estas personas súper estereotipadas. Y bajo eso quiero hacer una reflexión. Generalmente el VIH se asocia a ciertos grupos, pero se dejan de lado a personas que en sí a lo mejor viven con VIH, pero no lo saben. Y esto es algo que siempre lo tomaba con respecto a los talleres que llegaba a hacer, que cuántos hombres heterosexuales, cis, blancos, se hacen el examen. ¿Cuántas personas adultas se hacen el examen? ¿Cuántas personas que tienen una pareja única se hacen el examen? Claro, la pareja única es pareja única, pero tú es pareja única en el momento que está contigo. No sabes su historia previa, no sabes su sexualidad ahora, especialmente de que hay que entender de que la sexualidad es algo que va cambiando y va mutando. Antes la fidelidad se veía como el fin último, pero ahora no es tan así. La fidelidad es algo más, quizás un compromiso que puede haber, pero existen muchos tipos de pareja, mucho más allá de estar con una sola persona. Y bajo también lo mismo está el tema del mismo cuidado, el autocuidado. Se promueve el uso del condón. Sí, está bien que se promueve el uso del condón porque es una barrera importante dentro de la prevención del VIH. Pero no es tan así en la realidad. ¿Cuántas personas de aquí utilizamos condón? Para todo efecto, sexo oral, uso de dildos, penetración. Son muy pocas. ¿Por qué?
porque caen en este juego que se generó en el imaginario del VIH, que teniendo una pareja única, tú puedes no usar condón. Y no estoy siendo moralista, porque tampoco quiero decir, no, todos tienen que usar condón. Es una decisión personal. Y el autocuidado es lo que se debería ahora empezar a comunicar. Nosotros le llevamos hablando del autocuidado, como 2014 en adelante, que no es el hecho de cuidar a la otra persona. Me acuerdo que había una campaña que decía, cuida a la otra persona. No, cuídate tú mismo. Y es por eso también el condón vaginal, que es súper positivo porque también lleva hacia lo mismo. Cuídate tú mismo. Y si no te cuidas, si no quieres usar ese condón, bueno, está bien, es tu decisión. Yo creo que en esa parte, la libertad que existe es algo que hay que empezar a tener una conciencia con respecto a ello. Me tocó hace 2019-20, me agregaron a un grupo donde habían fiestas de preñada. No sé si entienden lo que es una fiesta de preñada. Fiesta de preñada es una fiesta donde no se usa condón y hay una persona adentro o más que tienen VIH. Entonces tú vienes, te metes con las personas, pero tú no sabes con quién te estás metiendo. Y es porque tú decides ir a ese lugar, y es como la ruleta rusa, si es que te toca, te toca. Aquí, ¿qué quiero con esto decir? Nosotros podemos avanzar mucho en temas de prevención, de avance, de decir esto no se hace, tienes que usar condón, pero la decisión última es de las personas, y es de cada una. Y es por eso que es importante enfocar eso en las nuevas políticas públicas que en este momento están al debe, y yo diría que es mucho al debe, porque ya llevamos muchos años sin tener una real campaña que diga la verdad de lo que está pasando. Nunca hemos tenido, buen punto, nunca hemos tenido una real campaña. Entonces, yo quiero dejarles con eso, con el cuestionarse y empezar a decir, chuta, ¿cuánto es lo que yo me cuido? ¿Cuánto es lo que yo hago para cuidarme y saber que estoy bien? Yo desde 2003, cuando me dijeron eso, empecé a cuidarme. Empecé a investigar, si tenía alguna infección, alguna cosa, tomaba las pastillas que tenía que tomar y podía seguir disfrutando mi vida, cuidándome a mí y obviamente después, por consecuencia, cuidando al resto. Pero allí es el punto. ¿Cuánto es lo que yo me puedo cuidar y cuánto es lo que yo quiero y necesito tener como para poder sentirme seguro? Yes. ¿Aló? Sí. Ya, muchas gracias, Winston. Jennifer, la gitana, bueno, desde las disidencias trans, importante tu presencia también desde tu activismo. Hola a todos, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Aquí todos los temas son súper importantes. Y bueno, a mí me toca exponer un poco parte de la vida desde mi propia vivencia como una mujer trans. Bueno, pero igual le quiero hacer lo saqué de una información ahí de internet, primeramente, sobre la identidad de género. Bueno, en la sexualidad, ser hombre, ser mujer, ser ambos o ninguno implica factores culturales y sociales. En el sexo biológico se define a través de los genitales,
cromosomas y características sexuales secundarias. Aquí nace lo que identificamos como hombre o mujer. La expresión de género, las personas expresan su género a través de vestimenta, el lenguaje y otros signos que la sociedad considere masculinas o femeninas, variando en cada cultura. ¿Cuántas identidades existen hoy en día? La Comisión de Derechos Humanos de Nueva York ha identificado 31, e incluso Tinder ha identificado 37. Bueno, ¿a qué voy yo con todo esto? Que en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en este planeta, habemos personas que pensamos, nos sentimos diferentes, nos expresamos de una manera diferente y cada quien elige la vida que quiere vivir. Voy a contarles parte de mí, parte de mi vida. Este cambio que hice hoy en mi vida, esto se generó en el año 2013. Antes de esto, tuve una lucha interna poco más de 15 años, tratando de decidir mi vida, tratando de cómo lo hago, porque lo único que quería era vivir. Pero aún no sabía qué. Y de esto vengo con recuerdos desde los 6 años, que vengo, tampoco sabía que no entendía el por qué. A ver, ¿cómo explico? No entendía el por qué yo tenía intereses por lo femenino, no lo entendía. Viví mi vida, mi infancia, con trapitos escondidos por aquí, por acá. Llegaban momentos de que me quedaba sola en casa y para mí era cambiar mi mundo. Y continué así hasta que puedo decir que me casé, me junté con mi compañera. Pero esto aún estaba acá. O sea, creyéndome, mirándome el espejo, me veía, o sea, supuestamente, antes de esto, supuestamente yo era varón, físicamente me veía varón, pero aunque no lo crean, yo me miraba al espejo y no me veía yo, veía algo, pero tampoco lo entendía. Hasta que un día conocí a unas pocas personas que las tengo muy en cuenta, que le agradezco a Camilo, la Veneno, en primer lugar, que me sacó a la calle, y en segundo lugar conocí a una muy amiga mía que está enfrente de mí, Laurita Jerez, que bueno, ella me ingresó en ese tiempo, me recuerdo muy bien, fue aquí en Plaza Perú, me dijo, ¿te gustaría hacerte parte, integrarte a OTD? Yo no entendía lo que era, vine a saber después, y bueno, me integré a OTD y empecé a ir a charlas y conversatorios, y fue ahí cuando realmente me descubrí como una mujer trans. Y viví 15 años, antes del 2013, 15 años viviendo una vida en mi casa, encerrada entre 4 paredes, viviendo un mundo que solamente me pertenecía a mí. No le pertenecía a nadie más. O sea, yo me miraba a un espejo, era mi espejo, eran mis ojos negros. Muchas veces fueron mis ojos negros llorosos, porque aún hay veces que estoy frente a un espejo y me hablo a mí misma. Y veo muchas veces tantas vivencias, pero todas esas vivencias, todo eso me ha llevado hoy el estar acá, el estar compartiendo mi vida con muchas personas, el estarle hablando de mi vida propia interna,
porque todas las personas, generalmente todas las personas trans vivimos lo mismo. Es una vida que, o sea, esta historia se repite. Que te discriminan, que tus familias no te quieren. Muchas personas se suicidan por el no tener el apoyo de su familia. Bueno, yo gracias a Dios, bueno, tengo una familia, una hija. Ella me dice, papá, te amo, eres como eres y te amo, te quiero igual. Mi compañera no me acepta 200%, pero sabe lo que soy y sabe que en este momento estoy acá. Y en la mañana, ¿sabes lo que me dijo? Estaba buscando mi outfit. No había qué poner, pero dije, no voy a ir todos los días igual. Entonces, justamente entré al dormitorio, el puesto fue en la mañana y me queda mirando y me dice, ¿y vaya a salir hacia la calle? No, le dije yo, pero como yo soy rebelde, estoy aquí y por ser rebelde estoy viviendo mi vida como la quiero vivir. Antiguamente, Winston me mostró una foto que teníamos juntas. En esos años yo usaba peluca, me maquillaba, usaba anteojos, me tapaba con una bandera, con una pancarta, que nadie me fuera a ver en la calle, ni un conocido, ni una persona, ni un vecino, nada. Hoy en día me siento tan feliz de poder mostrar mi cara, de poder estar en la calle, de poder decirle a la gente que estamos acá y que existimos, que somos personas, que a mí en la calle me dicen de todo. No me importa, ya no me da lo mismo. Hoy en día mi nombre es Jennifer y lo digo con mi frente bien en alto. Esté donde esté y esté con quien esté. En mi tratamiento hormonal la doctora tenía puesto como datos que aún no me gustaba o sea, decía que aún no me gustaba todavía decir mi nombre. Me presenté con la nueva doctora, que es una ginecóloga, porque la doctora no está en este momento. Y hoy en día me presento, eso salí ahí, ahora no, ahora mi nombre es Jennifer y esté como esté. Un día le hice unas consultas a Carabineros y le dije, por tal, y me dijo, señor, no, para usted soy una señora, le dije yo. Soy una persona trans. Y quiero que me respete por mi nombre, le dije yo. Así de simple. Lo único que yo le digo en este mensaje que yo les puedo decir hoy en día, las personas trans y las diversidades, los gays, lesbianas y toda la infinidad de personas que vemos en esta tierra, que somos diversas, lo único que pedimos no es una aceptación, es un respeto. Respeto porque somos personas. Respeto porque soy igual que tú. Respeto porque nací en este planeta como y respiro el mismo aire que tú. Que seamos y nos sintamos diferentes son nuestras opciones, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser felices. Y lo único que les puedo decir es que nadie les apague el derecho a vivir, que nadie les quite el sueño. Una vez caí detenida, muchos años, porque en esos años era una alcohólica y lo único que sentía era la necesidad de ser libre, de llegar a la calle y vestirme como yo quería estar en la calle y caminar por la calle libre. Y eso fue en un horario que nadie estaba despierta, solo era yo, pensaba que era yo. Pero alguien comunicó a Carabineros y me llevaron detenida, como estaba. Tenía la opción de llamar a mi mamá, llamé a mi mamá, ya tenía 40 y tantos años, una persona mayor, adulta. Mi mamá no me dijo nada, pero sí yo tenía mucha vergüenza de que ella me viera.
pero como digo yo, el año 2013 puse mis patitas en la calle y dije yo soy como soy. Sabía que iban a haber críticas, sabía que me iban a mirar diferente, sabía que me iban a molestar, no importa. Estoy aquí y cada quien decide su vida y si la quiere vivir, sea valiente y que luche. Eso es lo único, el mensaje que puedo entregar hoy como una persona visible hacia la comunidad. Y a mí me gusta la calle, me gusta dar que hablar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, sin duda, desde el relato de Jennifer y todas acá son relatos de valentía, ya sea desde el activismo VIH-Sida o bien desde la necesidad del derecho de vivir como una quiere vivir. Ojalá sin miedo y con ese respeto que tú dices. Así que pura admiración a la valentía de ustedes, impresionante. Si quieren hacer comentarios, preguntas, sus propios relatos, tal vez. De algún modo igual nos interesa como a partir de estas memorias, estos relatos sobre el activismo VIH-Sida también pensar como qué pasa hoy en día, que de algún modo también se ha estado relatando, porque claro, como tú decías desde el contexto del COVID-19, como que ya no existe el VIH-Sida, solamente es el COVID y bueno, claramente es una pandemia que aún afecta de la misma manera, o sea, de hecho, el lema creo que a nivel mundial del día de hoy es igualdad ya. Todavía hay un tema de desigualdad claramente, de discriminación, de mala calidad de vida, no acceso a los tratamientos, bueno, todo el tema de la información vemos acá que es fundamental. Y las campañas más bien parecen de desinformación que de información. Así que adelante. Quisiera agregar algo ya después del tema Pienso que las personas que están con contagio de SIDA, o sea, antiguamente, no te acerques porque te puede pegar el SIDA. ¿No es cierto? No te toques las manos porque te puede pegar el SIDA. Y yo pienso que no, o sea, yo he compartido con muchos amigos que tienen y que tienen VIH y para mí no se me genera ningún... Porque se puede compartir con las personas, se puede, son personas. Por supuesto, claro, las personas tienen ese autocuidado, hemos comido juntos, hemos compartido. Ahora, ¿por qué no puedes compartir con ellos? ¿Por qué no? ¿Por qué dejarlos de lado? ¿Ah? Hoy en día yo quiero entregar hoy en día estoy pensando, mira, te cuento, soy maestro en la construcción. Y me gustaría dictar unos cursos como porque las personas trans muchas veces no tenemos la oportunidad de un trabajo digno. Entonces muchas veces tenemos que recurrir al comercio sexual. ¿Y por qué no entregar algo que les pueda servir para no llegar ahí? ¿Me entiendes? O sea, opciones para que las personas puedan tomar y puedan decir, pucha, quiero hacer algo con mi vida. Quizás quiero aprender algo para no llegar ahí. Yo no estoy en contra de nada, solamente es entregar una opción quizás que puedan aprender quizás puedan aprender un oficio por ese valer en cualquier parte. Hoy en día me presento, incluso hasta en mi trabajo, también manejo micro y también me conocen como una mujer trans. Y yo les digo, lo único que necesito es respeto, nada más que eso, porque somos personas. Eso es lo único que quería... Disculpa, me gustaría
retomar algo que tiene que ver con el tema de las campañas. Lo que pasa es que las campañas continúan, no pasan por la gente, que es muy distinto, ¿cachai? Pero si tú vas a la oficina de... ¿Cómo que se llama la wea? Ya me olvidé. Ay, disculpen la grosería, soy muy chilena. Sí, pues la Seremi Salud, pues, pero la oficina... Es que ya hace tanto tiempo que no trabajo. No, pero no, la otra, del hueveo de la VIH. La mesa intersectorial. Sorry. Sí, se sigue trabajando. Lo que pasa es que si las organizaciones sociales no tienen, ¿cómo te dije delante, Laura? Ese documento, no, eso no, esa wea, factura. Entonces no pueden postular las organizaciones o colectivos, no pueden postular a estos fondos que son millonarios. ¿Cachai? Estamos hablando de 6 millones, 8 millones para la región y es sectoriado, es para trabajo con hombres que tienen sexo con hombres, para mujeres, para población trans y para mujeres dueñas de casa. Pero si una organización trans como la mía, que no tiene factura, yo no puedo postular. O el colectivo Transforma no puede postular si no tiene factura. ¿Cachai? Si no tiene personalidad jurídica, que también te la exigen. Si no está en mercado público, como dice acá el compañero. Entonces, sí está. Lo que pasa es que pasa por manos que quizá no tienen la expertise o que realmente no hacen el trabajo con la población objetivo. ¿Cachai? Porque se ganan esos fondos para trabajo, ponte tú, con población trans. Y mayormente la población trans que ejerce comercio sexual está ubicada en Concepción. O no sé, ponerse en contacto con otras organizaciones trans que quizás tienen esa necesidad de que se hagan un taller, se les facilite material, que ellas produzcan un material. ¿Cachai? Eso es lo que ocurre. Está ahí, pero no es accesible. Ya no es accesible como en esos años de antaño con la prima Capo. ¿Cachai? Que eran 3 chauchas, pero sí lo ocupábamos en nuestras necesidades, ¿cachai? Y no teníamos que tener una factura o un papel X, porque esas platas sí las podíamos ocupar. Ahora sí, por el gobierno, porque dice, es mucho ñau, ¿cachai? Mucho robo. Entonces, pero igual, pues, o sea, pasan sin pena ni gloria las campañas. Y la gente se sigue muriendo y de ignorancia, ¿cachai? Porque piensan de que, ay, porque te entregó un folleto. Oye, ¿quién lee un folleto que es así de chico, con unas letritas que con cuevas, si le ponéis, no sé, una lupa la podéis leer? La gente se aburre, no ve ni siquiera los monos. Le hablaba a Laura respecto a un tríptico que queríamos hacer un par de años atrás, en un trabajo con la Seremi, y no nos aceptaban unas fotos de ITS, ¿cachai? Porque eran muy crudas, del departamento de, ¿cómo te dije? De diseño, de periodismo. Ellos encontraron de que eran muy fuertes para el público poner esas fotos. O sea, ¿cómo tú puedes enfrentar una enfermedad X si no muestras pruebas de cómo se padece, cuáles son los pasos del momento que tú contraes una ITS? ¿Cachai? Entonces, ¿qué mejor manera que mostrar algo crudo para que la gente tome conciencia? Pero no, pues, es que no, que tenía que ser dibujito. Ándate la mierda, no hicimos nada. Bueno, a mí me pasaba algo similar en torno al cuento de cómo uno trata las imágenes a través de sus trabajos, ya sea de las campañas de prevención, en este caso SIDA, o a través de mi trabajo artístico en torno al SIDA. No porque yo haya participado y haya sido militante de Positivamente Positivo o haya deambulado en otras organizaciones buscando ese lugar, también tenía el rechazo de mis propios pares por la forma, mi visualidad. La encontraban agresiva,
El cuerpo en sí lo encontraban que no correspondía, según ellos, muchas veces era la crítica de este cuerpo padeciendo ese imaginario del terror, que querían desterrarlo del imaginario, pero igual yo insistentemente lo revisito y lo tiro, porque es parte de la memoria que no debemos olvidar. Y ocurre también así con las campañas de prevención, que se negaban a poner, ponte tú, un chancro sifilítico, un pene, porque era muy fuerte, chuta, pero ¿cómo tú identificas un chancro sifilítico si no ves la foto, no ves la imagen? ¿Claro? Bueno, quería poner énfasis en algunos puntos que han dicho acá las compañeros, acerca de cómo se ha visibilizado esta historia discontinua de trabajo en VIH-Sida y activismo. Nosotros convivimos con distintas generaciones y yo creo que eso es importante valorar, que cuando empezamos a relatar aquí Guillermo, Pamela y yo este trabajo, y después viene Winston con el trabajo que se está haciendo ahora con distintas organizaciones y con lo que se ha llamado la disidencia, que yo creo que eso ha sido la nueva visibilidad que se ha podido gestar, este reconocimiento en los últimos 10 años más o menos. Ha sido importante. Yo creo que este encuentro de poder reencontrarnos nosotros en distintos diálogos, distintas experiencias y con los mismos problemas, si ese es el problema. Que también reconocemos que hay problemas con las campañas, reconocemos que hay problemas con el acceso a la salud, todavía hay desigualdad, todavía hay discriminación, todavía hay un estereotipo, quizás hay mucho problema con la institucionalidad que no reconoce esta diversidad, como decía Jennifer, de que somos 8.000 millones de personas y somos 8.000 millones de identidades, formas, miradas, sexos. Bueno, hay una infinidad de que somos todos, de alguna manera. Entonces, esas cosas yo creo que sí es importante recalcar. Son como estas continuidades que pasan con las campañas. Y lo otro, el reconocimiento de que muchas campañas con Internet, con 20 años de Internet, con estas fiestas que en Europa se llaman chemsex, aquí se llama fiesta de preñadas, pero un poco con esta cosa que hay que ponerle contexto. O sea, no es llegar y adquirir el VIH-Sida pensando que aquí hay tratamiento antirretroviral, mañana yo mismo hago la fila y me dan tratamiento antirretroviral. O yo voy a la farmacia, me puede vender un PrEP. Las cosas no son así, estamos en América Latina, aquí hay desigualdad tremenda, no hay acceso a la salud. Hoy tenemos desigualdad. Bueno, no quiero hablar sobre todo el tema que tiene que ver con la institucionalidad, con las constituciones y con el aseguramiento de los derechos sociales, porque ya vemos los resultados. Pero esas son cosas que pasaban por ahí. Entonces, nosotros vivimos acá en Concepción, en América Latina, países tremendamente desiguales. No podemos darnos el lujo de, como decía acá Winston, de hacer cualquier cosa sin autocuidado. Tenemos que ver que aquí, que eso ha hecho quizás un poco mal de homogeneizar los discursos culturales, es decir, pensando que si en Barcelona un amigo de nosotros tiene acceso a los antirretrovirales o tiene acceso al PrEP, aquí lo vamos a tener en Concepción o en Coronel, El Loto, en Curanilagua, el Ebu, bueno, la zona de Arauco, lo vamos a tener con la misma prestancia, con la misma de forma expedita. Y las cosas no son así. Entonces tenemos que ver aquí, creo también nosotros, los contextos de desigualdad. Eso quería recalcar. Una cosita. Lo otro, las campañas duraban un mes. Un mes. Eso es lo que dura una campaña. No es constante en el año. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque dicen ellos, es que no hay fondos. ¿Cachai? Entonces, eso. Yo me acuerdo que todo coincidía. Tenía que coincidir con el 1 de diciembre. Y ¿cachai? Sí, pues. Hace ahí el cierre soñado, porque era el Día Internacional del VIH, y hace ahí un cierre soñado. Ahora ni eso pasa, pues. Playas, campos, donde se te ocurriera.
¿cachai? Campañas nocturnas, salía a los locales nocturnos, ¿cachai? Entonces, y ahora, pues, yo sé que se hace campaña porque fui parte de eso y me llegan las notificaciones, ¿cachai? Pero tú dices, ¿dónde está la campaña? ¿Dónde está el trabajo en calle? ¿Dónde está ese activismo? ¿Cachai? ¿Por qué? Porque se le hace a personas que quizás no tienen esa necesidad, y las que sí tienen necesidad, X. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada agradecer por esta instancia, por la instancia que estaba hablando de hablar sobre el Día de la Conmemoración del VIH-Sida. Para mí, Luciano Houdini, que llevo 7 años viviendo con esta enfermedad, igual es una instancia muy especial y es la primera vez que hablo públicamente en un espacio así sobre aquello, porque ya lo había hecho público antes. Y quisiera igual ofrecer como una opinión personal con respecto al panorama actual sobre el VIH-Sida y cómo esto también se relaciona con las comunidades LGTBIQ+. Y a mi parecer siento que todavía hablar de VIH es un tema de nicho. Es un tema de grupos pequeños, del que no sale de ahí, que las mismas organizaciones LGTBIQ+, evitan hablar del tema o lo tratan como hoy día, una fecha conmemorativa y una fecha que pasa. Yo creo que es necesario hacer el hincapié a esto porque, además de campañas nefastas como las que ya han descrito casi todos los expositores que están acá, creo que es necesario hacer la propia reflexión de qué tanto estamos nosotros interiorizados, familiarizados y qué tanto hablamos de VIH con nuestros propios pares y en nuestra propia comunidad, en sí, o a la comunidad que queremos llegar. Yo creo que es necesario que hagamos esta reflexión y que no sea solamente una instancia de un solo día, sino que haga un trabajo permanente y constante. Yo creo que también, como decía Pamela, ¿cierto? Falta activismo, como incluso de las propias organizaciones, de poder concientizar, lo mismo que se hablaba sobre el tema de gobierno, de hacer campañas, pero que no solamente vayan más allá de lanzar una campaña y lanzar un par de folletos y un par de carteles, sino que la idea se haga conciencia en educación. Yo soy profe también, y también siento esa necesidad y esa falencia, por ejemplo, con lo que sucedió con la ESI, Educación Sexual Integral, que obviamente también era una fuente muy importante donde se pudiera enseñar estos temas y que estos temas fueran recurrentes en conversaciones para que hubiera una conciencia. Y eso, bueno, también es parte de una educación robada que nos han robado incluso a nosotros como parte de la comunidad a ser parte de la historia en sí. Y invito más que nada a la gente, porque somos muchos que actualmente igual estamos en distintos espacios, no quiero decir militar porque me carga la palabra, pero compartimos y estamos presentes en distintos espacios organizativos, espacios de comunidad, espacios de contención, etcétera, y creo que desde ahí es importante empezar a vislumbrar la temática, a ponerla enfrente, conversar, conocernos y saber en sí que este es un tema que nos atraviesa a todos y que está bien. Actualmente las redes sociales y el acceso a la información que se tiene ha hecho que el estigma que existe con VIH ya no sea tan crudo como lo era incluso cuando yo lo supe, o cuando yo me enteré que tenía VIH. Ahora actualmente puedo decir que creo que la presión es tan mínima que incluso es conversable y de hecho incluso se recibe de forma positiva por muchas personas y eso me mantiene muy agradecido. Pero creo que eso no sucede en todos los espacios. Y si bien acá se está dando, también somos un nicho, somos pocas personas. Somos pocas personas que estamos hablando sobre este tema frente a un mar de diversidad que no se ha enterado o no hace mayor conciencia que solamente compartir el afiche del indetectable e intransmisible, pero también es necesario conocer todo lo que conlleva de fondo también. También todo el trabajo que ustedes han hecho, yo lo agradezco mucho. Y creo que esto igual es un precedente para nosotros que estamos en este punto de la vida de continuar y de empezar a hacerlo y aprovechar que tenemos las herramientas de la tecnología y del acceso a la información para poder hacer conciencia de nosotros y empoderarnos. Y desde aquí, desde estas bases, ir hacia arriba, ir hacia los poderes mayores que son quienes están fallando y fallando en masa. Sí, con respecto a lo mismo.
Lamentablemente, acá en Chile, todo lo que tiene que ver con diversidades y lo que nos afecta a nosotros, tiene que nacer de nuestro propio bolsillo y nuestras propias platas. Y es algo súper lamentable porque, bueno, yo creo que todos aquí, activistas, hemos gastado más plata de nuestro bolsillo por hacer un trabajo que le corresponde al Estado. Y lamentablemente es algo que ya lo vi y les acabo de escuchar, que ha sido desde siempre con ustedes, y actualmente lo mismo. Hay organizaciones acá en Concepción que no tienen recursos como para poder hacer cosas. Y es triste porque debería haber alguna forma para poder costear estas organizaciones y que no exija lo que dice Pamela, una factura, estar en mercado público. Eso es algo tan cíclico, o sea, genera algo tan cíclico porque, claro, a una persona que trabaja de comercio sexual no le van a entregar una factura, no le van a dar cuenta corriente. ¿Sí? Ah, bacán. Pero como organización... Tienes que tener el contador. El contador no es gratuito. Te dicen, ay, pero nosotros conocemos a alguien que te puede cobrar, quizás cobrar menos. La misma hueá estáis pagando. ¿Cachai? Los mismos espacios municipales. O sea, yo me recuerdo que quise hacer una entrega de trípticos, condones, X, en Penco. Solicité el espacio. ¿Y sabes lo que me dijeron? Es que todos los días se colocan o los evangélicos o está la gente que viene del campo a vender sus cosas. Oye, qué mejor espacio que ellos también se informen, ¿cachai? La gente del campo. Esos espacios, la plaza por donde transita todo el mundo, pero ¿qué te dice la MUNI? No se puede. Entonces, nos coartan el trabajo desde todos lados, ¿cachai? Desde todos lados. Acá la universidad presta el espacio para esta actividad, bacán. Pero ¿por qué no hacerla afuera? ¿Cachai? ¿Por qué tenemos que...? Porque esto es un encierro, pues es un lugar público, pero a la vez estamos encerrados. Y estamos nosotros. La gente pasa, ve, no tiene ninguna hueá y se va. ¿Cachai? Pero es distinto que te vean en la calle instalado con toda esa papelería que pueden traer, con los condones, ¿cachai? Que son súper prácticos. Entonces, no sé. De repente es frustrante ser activista. Bueno, en torno a eso, igual tiene que ver algo con lo que demanda Pamela. ¿Por qué estamos aquí, en este espacio, en este mural, en la institucionalidad? Bueno, claramente porque estoy exponiendo acá y a partir de eso yo decido también activar estos temas que se relacionan también con mi trabajo. Pero el hecho de estar acá tampoco es gratuito. También ha habido mucho trabajo para estar en este mural. Porque también las instituciones tienen formas de funcionar, muchas normativas, ¿ya? En fin. También yo creo que desde mi activismo político, a través de mi trabajo, el meterme a las instituciones, también son pequeños granos que uno hace, ese coqueteo, meter la cola en la institución, contaminarla con todo nuestro lenguaje, con todo nuestro mariconeo, con toda nuestra diversidad. Si tiene la oportunidad de recorrer la muestra que presentamos con nuestro equipo, el trabajo sobre las epidemias, tiene que ver con eso. Nos pasamos la formalidad no por el traste, sino en cualquier otra parte, porque el traste es traste. Claro. Obvio. ¿Cachai? Por eso también estamos acá, para meter la cola en la institucionalidad, meter la cola en esta gran universidad. Y qué buena onda, Rico, que faciliten el espacio con muchas normas y cosas, pero quizás también
este diálogo puede dar pie a otras cosas que no sean en este espacio, ¿ya? Quizá en otra oportunidad reunirnos de manera más festiva, pensando quizás en el próximo año hacer un candlelight entre todos, todas, ¿cachai? Ir armando redes, retomando los que ya pasamos por el activismo, los que cargamos esa memoria, los que están haciendo un nuevo trabajo, que son ustedes, ¿cachai? La nueva savia que está ahí, ¿cachai? Yo creo que hay que pensar para allá, ¿cierto? ¿Cómo podemos no perdernos? Porque igual han pasado hartos años de, caleta desde que nos disgregamos y nos perdimos, ¿cachai? Así que yo lo veo también como una oportunidad, estar de repente aquí en el mausoleo, ¿cachai? Lo veo también como una oportunidad de romper un poco, contaminar los discursos oficiales con estos otros discursos que están invisibilizados. Hola, mi nombre es Joaca, uso de preferencia pronombres neutros y soy médique. Y esa es una de las razones por las que quería el micrófono, porque los médicos en general quieren hablar todo el tiempo y quieren decir cosas y tener la razón. Pero además de eso, porque creo que esa es una perspectiva que también es importante agregar a toda esta perspectiva histórica que hemos visto, porque bueno, la medicina está en ese espacio de poder, está en ese espacio de institucionalidad también, y también le han pasado muchas cosas a lo largo de la historia de este virus en general. Ocurre también que, como decía, en esta evolución del activismo relacionado con el VIH es súper fuerte el efecto que ha generado la existencia de un tratamiento. Porque pienso que antiguamente, o hace muchos años, digamos, el trabajo del VIH era un trabajo que estaba directamente relacionado con la muerte, digamos, directamente. La gente, como decía, o sea, había 20 personas de un grupo de 80 que estaba, en el fondo, disputándose la vida o la muerte en ese punto. Hoy en día existe un tratamiento que claramente, por lo que sabemos y por las desigualdades sociales y por los sistemas que tenemos en este momento, no llega a todos los lugares que tiene que llegar. Pero por lo menos existe a nivel voy a decir, la opinión pública, esta noción de que existe un tratamiento y de que existe algo que se puede hacer. Ya no es tanto como esta discusión de me voy a morir, o esta idea de me voy a morir, o esta idea inicial de mira, tú te vas a morir. Hoy en día sabemos incluso desde la estadística que personas que viven con VIH, que siguen su tratamiento, pueden llegar a vivir incluso más que personas que habitualmente no se chequean, por ejemplo. Personas que se dicen sanas y que en el fondo no acuden a ningún centro de salud y eventualmente fallecen por consecuencia de otras enfermedades que podrían haber sido prevenibles si hubiesen tenido controles habituales. Y pienso que esto también, bueno, además de ese cambio como epidemiológico que tiene que ver con las muertes producto del VIH, también tiene que ver con un cambio a nivel de la perspectiva que las personas y las distintas generaciones tienen sobre la enfermedad también. Pienso que el VIH en sus inicios y todavía también es un aspecto que se vuelve muy identitario para las personas, porque como digo, tiene que ver mucho con esta idea de sobrevivir, como la lucha del VIH tenía que ver con eso, como yo como persona me aferro completamente a esto. Yo en este momento me relaciono con un montón de personas que viven con VIH, un montón. El otro día estaba pensando eso, como voy a empezar a contar las personas que no viven con VIH, que me rodean en este caso, porque de verdad es mucha la gente con VIH con la que me rodeo, pero ninguna de esas personas hace activismo en este punto, por ejemplo. Entendiendo que son personas que siguen un tratamiento, que siguen su vida, que pueden hacer toda su vida habitual, personas a las que habitualmente no se han enfrentado, o, digamos, se han enfrentado con un montón de discriminación al interior de los sistemas muchas veces, pero fuera de esos sistemas, en sus círculos habituales, la discriminación no es necesariamente parte de su cotidiano. ¿Existe? Sí, y por supuesto que existe, y sobre todo cuando digamos, tienen que exponer esta característica frente a otras personas que no manejan la información.
Eso quería decir por un lado. Ahora, también quiero destacar, y esto un poco a modo de comedia también, por favor no se enojen, que el promedio de edad de las personas que estamos acá en realidad es mucho más alto de lo que debería ser en este punto. Pensando que tenemos que trabajar con personas jóvenes sobre esto. Tenemos que trabajar con personas jóvenes porque existen personas jóvenes con VIH, primera cosa. Y en segundo lugar, las personas jóvenes tienen en este momento acceso a plataformas a las que nosotros no tenemos acceso. Plataformas digitales. O sea, sí tenemos acceso a esas plataformas, pero no nos manejamos en el mismo lenguaje en que estas personas se manejan, o con el grado de experiencia con el que se manejan en este punto. Pienso que las campañas de prevención en este momento tienen que abarcar toda la mayor cantidad de medios y espacios posibles. O sea, yo creo que la digitalidad en este punto es un un espacio donde es urgente y es necesario invertir recursos para empezar a hacer o seguir haciendo difusión. Porque la digitalidad es, bueno, este es otro rollo, pero es re loca porque tiene tiempos que son muy distintos a lo físico, por ejemplo. Algo que uno sube a Instagram en algún punto puede quedar dando vueltas por mucho tiempo incluso. Como no solamente en el acto que yo hago acá, sino que también como fluye y circula de muchas formas, ¿sí? Pienso también que es muy importante poner el cuerpo en esto. Incluidas también todas las corporalidades digitales, como digo, pero también como el cuerpo en lo presencial también, y que en el fondo tiene que ver con generar estas conversaciones. También en la experiencia que tengo conversando también con personas que viven con VIH, me he encontrado con muchos activismos distintos y entiendo que es fundamental y prioritario trabajar en el tema de la prevención, pero también me he encontrado con otras perspectivas muy interesantes que tienen que ver con presionar a los sistemas en la búsqueda de una cura, por ejemplo, que es algo que vi en Argentina ahora hace poco cuando fui, que también es un movimiento que es muy fuerte, que en el fondo, claro, sí podemos vivir con este tratamiento, pero queremos la cura, claramente. O sea, independiente de eso, como digo, ese cambio, la aparición del tratamiento hace que de repente todo se reduzca ligeramente en temas de urgencia, por ejemplo, ya que, entre comillas, la gente no se muere de esto, dejemos de invertir en, como decíamos, campañas de prevención, dejemos de invertir también en investigación, entendiendo que también todos esos mecanismos tienen que ver con el control de los cuerpos finalmente, y hay decisiones que probablemente no podamos tocar respecto a eso, a esas temáticas. Pero esto un poco para decir también que el VIH tiene muchos frentes desde el donde tiene que ser abordado, y también con múltiples objetivos, como digo. Por un lado, que las personas que no tienen acceso al tratamiento tengan acceso al tratamiento, pero también como insistir en todas las otras líneas que podamos insistir, como digo. Esta es una lucha que también se cruza con la prevención de las ITS en general, de las que no hablamos. O sea, yo siempre mezclo las conversaciones que tienen que ver con VIH y con cualquiera de las otras ITS, porque en el fondo, si yo digo sífilis, probablemente nos evoque la misma cantidad de información que VIH, y si yo digo gonorrea, también lo mismo, pero probablemente sea poca esa cantidad de información en general en cualquier círculo. Y bueno, eventualmente estas enfermedades también pueden ser mortales, pero también se tiene esta noción de que ya están erradicadas, de que ya no existen, y que también y genera, por ejemplo, esta falsa sensación de seguridad en personas que usan PrEP, diciendo como ya, bueno, no existe nada más que yo pueda contraer porque estoy usando PrEP, por ejemplo, que también, punto, no sé qué iba a decir ahí. Como mencionaba Luciano, creo que es importante y es fundamental en todo esto la educación sexual integral, que es lo que deberíamos estar buscando en este punto como seres humanos en general. Porque yo creo que lo que tenemos que fomentar en este momento son prácticas sexuales seguras, consensuadas y placenteras. Y eso implica que también yo puedo decidir sobre mi cuerpo en el punto en que yo tengo, por ejemplo, si yo tengo información sobre esto y quiero contraer el VIH de alguna forma, perdón, se me olvidó la palabra técnica, es una posibilidad también, y eso existe. Sabemos de fenómenos en Estados Unidos, por supuesto, en angloparlantes en general, el concepto del bug chaser, que es una persona que busca adquirir el VIH. Y que
en este momento podemos decir como, no, esa es la peor práctica que puede haber, pero como todas las personas somos capaces de decidir sobre nuestros propios cuerpos, eso también podría ser una posibilidad. Y yo como persona, sobre todo como ente de la medicina, no voy a llegar a decir como, no, tú eres una persona horrible, tienes que dejar de hacer esto. Pero sí es muy importante que sepas todo lo que tiene que ver con esto para que tu decisión sea informada y tu decisión sea consensuada. Con lo mismo del tema del condón. Yo puedo no usar condón y está bien también no usar condón si yo no quiero usarlo. Pero tengo que tener en mente cuáles son todas las consecuencias que podrían existir en eso. Y en eso también tenemos como la medicina está muy atrasada en este concepto del riesgo, que tiene que ver un poco con la certeza del daño. Ese es el concepto que se maneja como sobre el riesgo. Te va a pasar algo, te vas a caer, como te vas a morir. Pero el riesgo tiene que ver con tener nociones claras de las consecuencias de las cosas y saber que pueden pasar cosas. Pero que eso tampoco me impida, por ejemplo, conectar con las cosas que yo siento que son reales, con las que yo siento que sí quiero conectar, por ejemplo. Y eso, sí, punto de nuevo. Algo más, habían unas ideas entre medio, espérenme. Tiempo. Sí, como digo, bueno, este tema del VIH, sobre todo acá en Latinoamérica, yo creo que una de las luchas en las que tenemos que insistir tiene que ver con el acceso el acceso a todo, a la prevención, a la detección también de esto. O sea, yo que trabajo en un CESFAM, por ejemplo, existen test rápidos de VIH, pero nadie va a pedir eso, por ejemplo, porque tampoco se promueve mucho dentro de esa población, que a todo esto es una población que está muy envejecida también. O sea, son poblaciones en las que no existe la noción del riesgo en este caso. Pero como digo, lo ideal en este caso es poder atacar este problema desde todos los lugares posibles y en todos los espacios y también incluyendo a la mayor cantidad de gente posible dentro de estos círculos. Finalmente, el VIH sí es como existe, es una condición material de las personas, pero que en el fondo no debería impedir que yo pueda hacer mi vida en la forma en que quiero, de la misma forma en que el asma, por ejemplo, no debería impedir que yo pueda hacer las cosas como yo quiero. Y eso, creo que me quedan varias ideas ahí, pero no sé, eventualmente van a aparecer. Gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando ya, esto tiene un límite, pero aquí queda un último comentario. Mi nombre es Nicolás Grandó, mi nombre social es Nico. Para los que me conocen y los que no me conocen, mis pronombres son él y ella en ese orden. Y bueno, soy funcionario público y soy administrador público y cientista político. Igual, como dentro de las ciencias políticas, nosotros muchas veces hablábamos dentro de mi carrera, dentro de mi área, de esto lo que era la pandemia del VIH. Porque siempre se nos hablaba de cómo esto generaba una presión social y una hegemonía social donde era muy cristiana, donde se imponía la iglesia al Estado, a las reglas de cómo teníamos que vivir. Y todos los que estábamos fuera de eso, no teníamos derecho. No teníamos derecho a existir y se nos condenaba socialmente a través de la moral cristiana. Estoy de acuerdo con muchos puntos que toca Joaca, que toca Pame, que toca Winston, en general todo, y es justamente lo mismo, es la exclusión social y la criminalización que se nos impone por el simple hecho de no ser como el resto, de no estar dentro de este hegemónico, y donde se nos castiga a través de la presión social por esta moral cristiana y el hecho de que nosotros podamos desear, querer vivir como el resto y tener un deseo, tener un líbido, se nos castiga, se nos condena constantemente y eso se hace incluso a través de políticas públicas que nos minimizan, que dicen, no, sabes que en realidad no es tan importante porque es más importante esto otro y vamos a tener recursos para esto, para ustedes quizás no tanto, porque nuestra prioridad siempre va a ser la familia heterosexual, la familia hegemónica, y eso la verdad es que como funcionario público, como funcionario del hospital, lo veo todos los días. Tengo personas que son recién nacidos, que son personas que hoy en día viven con VIH. Y estoy hablando de bebés de 1 año, meses quizás. Y esa es la realidad y justamente vemos quiénes son sus padres,
y nos damos cuenta que era una mujer heterosexual, pero empobrecida, que nunca obtuvo los medios y que efectivamente las campañas no les llegan, la información no les llega. Porque cuando hacemos campañas, lo hacemos desde el creer que todos van a tener acceso a un teléfono, el creer que todos van a tener acceso a internet, el creer que todos van a tener los medios, cuando socialmente y políticamente nos hemos dado cuenta hace mucho rato que eso no es así. Que incluso con el tema de la pandemia nos dimos cuenta que habían problemas de conexión porque tenemos el tema que según nuestra mentalidad todo está urbanizado. Y no es así, esa no es la realidad de Chile, ese no es Chile. Eso es el imaginario de un poder centralista. Y otro también punto que quería tocar es que siempre se habla de como estos grupos de riesgo, como decían, y siempre se habla del hombre. Pero, por ejemplo, yo también acompañé a una expareja que es bisexual y que es portadora de, no es la palabra quizás correcta, pero que vive con VIH. Y igual me acuerdo que cuando se dio cuenta se sentía con vergüenza, con culpa. Me decía, yo no te quiero contagiar. Y digo, bueno, yo al relacionarme contigo y relacionarme de cierta manera, sabía que eso era un riesgo, ¿cachai? Pero eso no te hace menos, no te desvalora. Y era como, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Cómo que no? Si yo paso a ser un ciudadano de 5ª clase. Paso a ser menos y mucho menos que el resto. Incluso dentro de mi propia comunidad se me va a discriminar más de lo que ya se me discrimina por ser bisexual y por no definirme. O sea, ¿no te da vergüenza estar conmigo? Y la respuesta es no. Claro, y después me pongo a ver y que en realidad hay mucha gente dentro de nuestro colectivo que sí se aparta y desvincula a esta gente. Porque para ellos no es gente. Son ciudadanos de 5ª, 6ª, 7ª, para ellos que no existiera. Porque he escuchado muchos discursos de odio dentro de nuestra propia comunidad diciendo que no tienen derecho a existir, que son un riesgo patológico. Y a mí me parece una cantidad de violencia, pero que de verdad me descoloca mucho. Y más como funcionario público, porque lo he escuchado además de eso, de personas de nuestra comunidad que son clínicos. Y me parece demasiado violento. Siempre hablando del mismo tema del deseo, el hecho de que a nosotros siempre se nos ha tratado de privar de la exploración. ¿Cuántos de nosotros en realidad, a qué edad tuvimos nuestro primer beso? ¿A qué edad nos empezamos a relacionar y vincular sexualmente? Porque no teníamos derecho a vincularnos, al menos no dentro de lo que realmente nosotros sentíamos, queríamos y éramos. Es sumamente fuerte. Además también de que se obstaculiza mucho la educación en estos temas. Ya lo decíamos, el hecho de que tenga que estar habilitado en mercado público, el hecho de que tenga que poder emitir facturas, y siempre que lo que queremos hacer con pertinencia e idoneidad, que quiere decir eso, que lo queremos hacer bajo que sean personas profesionales, que pertenezcan a la comunidad y que claramente vivan desde la experiencia y puedan sensibilizar, se nos ponen muchos obstáculos. ¿Y quiénes ponen los obstáculos? Los que están más arriba y lo hacen desde su visión de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si quiero hacer una capacitación, le voy a pedir al que me va a hacer la capacitación que tenga estacionamiento, que me arrende un hotel, que me pague el almuerzo y que prácticamente me lleve a la gente y me la tome de la mano y me la siente. Y esa es la realidad que vivimos en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque es demasiado elitista. Estamos en un sistema demasiado burocratizado y elitista, lo cual hace que al final la institución se deslegitime porque al final nadie confía en la institución. Y eso es lo que las generaciones de, por lo menos mi generación, y espero que la generación para atrás, estamos tratando de reformar, de cambiar, de hacerla más permeable y de permitir que se den más instancias de formación, de educación y que la gente también se interese más por estos temas, porque la investigación dentro del área científica no es lo único dentro del área clínica, también tiene que haber una investigación desde el área social y también abrírselo a las personas que no son académicos, a las personas que no tienen estudios o que no tienen los medios o las oportunidades, porque no todos nacemos con esos medios. Y lo último que quería hablar es que hoy de hecho hicimos una intervención en el hospital y me daba cuenta que las personas hetero, cis, normativas, se lo toman a la chacota. Y hoy en día las personas que más contraen, y lo hemos visto mucho en el CAIS, son personas hetero, normativas, que dicen tener pareja única. Y digo dicen porque en realidad el tema de la fidelidad y el cumplir con sus propios acuerdos no está tan al día. Entonces, como es fuerte, porque en realidad nosotros hacemos el esfuerzo de portarnos bien, porque así nos lo señalaron dentro de esta moral cristiana,
pero quienes también deberían hacerlo no lo hacen porque, ay, ¿quién va a sospechar de mí? Y si se entera mi vecino, es que me van a decir que soy gay, porque ese es el estigma. Si tú tienes VIH, es que eres homosexual o eres parte de la comunidad. O sea, ¿es tan frágil la masculinidad? Ya sabemos la respuesta. Eso. Quería sumar también a eso, que tiene que ver con las barreras burocráticas que existen en eso. Y, por ejemplo, yo lo veo mucho en el CESFAM donde trabajo, atención primaria, mucha población de mucha edad. Y existen, pedir un examen de VIH es una lata porque hay que imprimir un papel, después hay que imprimir un consentimiento que tiene que ser secreto todo, hay que hacer una consejería, después hay que imprimir otra solicitud, todo tiene que ir corcheteado de ciertas formas específicas, el usuario tiene que llevarlo a un lugar en particular, después para poder saber el resultado del examen tiene que pedir una hora con la matrona específicamente para poder retirar eso, y es muy engorroso el proceso en general. Eso hace que la gente no pida el examen en general y no se considera un examen que haya que tomar de rutina, porque si no, claramente yo podría hacer un clic, imprimir la orden y listo. Pero esas trabas burocráticas hacen que no busquemos el VIH en general como rutina, y eso es ridículo, chicas, es ridículo. Está el hecho de que hay personas con VIH que ni siquiera pueden ingresar a algunos países. El hecho de la criminalización que se le hace y la persecución que se le hace a las personas que viven y conviven con el VIH. No se les permite ingresar a ciertos países, no se les permite ni siquiera estar en una estadía de más de 90 días en otros. Y en otros sencillamente se les toma preso. Entonces, no es solamente a nivel nacional, sino también la realidad que vivimos a nivel internacional y que producto de la pandemia del COVID se le han quitado hasta fondos a la poca difusión que ya se hacía. Ya, muchas gracias. Ha sido una instancia donde dan ganas de continuar claramente. Creo que parte de la enseñanza, porque siempre hay que irse con alguna enseñanza, a la moraleja final. Bueno, el cara a cara, de conversar, de encontrarnos, pero salir también de nuestros nichos y poder hacerlo con otros grupos, tener que hacerlo con otros grupos, una urgencia. Yo creo que además el contexto de rechazo como que nos refregó eso en la cara. Estamos hablando muy entre nosotros y nos falta socializar, dialogar, educación popular. Falta mucho, y el tema del activismo yo creo que va por ahí, de poner el cuerpo, poner las cuerpas, y de enfrentarnos unas a otras, de estar en la calle, en el barrio, en la población, etcétera. Guillermo. Antes de finalizar, porque ya estamos como en la quemada, quiero agradecerle a todos que hayan estado aquí a compartir nuestra historia, nuestras reflexiones, y que ojalá en un futuro más cercano nos podamos ver todas. Como les dije, puede ser el pie inicial para volvernos a encontrar, ¿cierto? Así que tratemos de no perder el contacto. Nuestra exposición que llevo con Carolina y Martín va a estar hasta el 18 de diciembre en la sala 3, para que no la han visto puedan venir en horario de Pinacoteca. Los miércoles tenemos visitas dialogadas, está Martín en sala recibiéndolos a todos ustedes para poder compartir y reflexionar en torno a todos los temas que hemos propuesto en las pandemias y sus metáforas. Y no olvidar y recordarles y contarles que el 15 de diciembre a las 4 de la tarde voy a realizar una performance acá en la sala y vamos a salir al exterior. Así que están totalmente convidados todas, todos, todes, ¿ya? A presenciar y ser parte de esta obra que voy a generar en vivo. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por el apoyo incondicional. Así que vamos, para adelante.